Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos y muchachas? Por supuesto que sí. Los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren excelentemente bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y en esta clase número 19 del curso Inglés desde cero, vamos a tener el tema del auxiliar did, del pasado simple. Así es que quédense. Let's start. Bueno, ¿cómo se utiliza este auxiliar? Pues los verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares son los que terminan con ed o id. Todos, todos los verbos regulares terminan con esa terminación, id o ed. Y los irregulares, que pues esos van por su cuenta, ¿verdad? Algo irregular es algo que no sigue las reglas. Entonces estos verbos en el tiempo pasado necesitan un ayudante como nos sucedía o como sucede en el tiempo presente, presente simple. Recordarán que ahí utilizamos o hacemos uso de dos auxiliares que son do y das. Pero en el pasado simple, perdón, nos, valga la redundancia, nos simplifican. ¿Ok? Nos simplifican todavía esto. Mucho, mucho menos. ¿Por qué? Porque en pasado simple solamente se hace uso de un auxiliar, que es el auxiliar did. ¿Ok? Ya había comentado en videos pasados que se les conoce como helping verb. Nosotros lo traducimos como verbos auxiliares. En esta tabla, como ya hemos venido trabajando, los que ya vienen viendo los videos desde hace tiempo, ya seguramente ya están acostumbrados a la forma en la que trabajamos, en la que llevo a cabo los videos. Entonces, en la primera columna tenemos oración positiva, ¿verdad? Pero está en pasado. Entonces tenemos pronombres, los pronombres personales, y tenemos un verbo en pasado, perdón, un verbo regular y un verbo irregular. ¿Ok? Entonces los verbos regulares, vuelvo a repetir, tienen esa terminación ed. Los irregulares pues van por su cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos I work, esa es la pronunciación correcta. Esto se pronuncia como una T. ¿Ok? Ya las reglas de pronunciación ya pronto las vamos a ver en otro video. Entonces tenemos I worked o I went. You worked o you went. He worked, he went. She worked, she went. It worked, it went. We worked, we went. They worked, they went. Como está en pasado es yo trabajé o yo fui. Ojo con este porque de repente lo confunden mucho con was y were, que también ya vamos a ver, was y were también forman parte del pasado. Se pueden utilizar para hablar del pasado. ¿Ok? Bueno, nuestra oración negativa, ¿cómo quedaría? ¿En dónde entran estos auxiliares? Bueno, entran en las oraciones negativas y en las preguntas. Aquí lo dice muy bien, ¿verdad? Oraciones negativas y preguntas, ¿correcto? Entonces, yo para negar, yo para decir que no trabajé, simplemente tengo que hacer uso de mi auxiliar y el not, ¿verdad? Entonces yo diría, I did not work. ¿Y qué pasa con el verbo? El verbo regresa a su forma base. También aquí tanto el verbo regular como el irregular regresan a su forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo work? Es word, ¿verdad? ¿Cuál es la forma base del verbo went? Es go. Entonces yo ya no digo I did not
Work, no, eso está mal. Tampoco puedo decir I did not went. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado. El auxiliar ya lo tenemos en pasado. Entonces, yo ya no, por eso es que no necesito colocar de nuevo el verbo en pasado, porque el auxiliar ya me está diciendo que la oración está en pasado. Así como sucedía en el presente simple, con los auxiliares do y das. Y bueno, esa es la forma larga, ¿verdad? Did not. Forma larga se puede contraer. O sea, podemos tener una forma corta, que es la que más se usa al hablar. ¿Ok? Es la que más se utiliza para hablar. Entonces, yo puedo decir I did not work o I didn't work. O también puedo decir I did not go o I didn't go. ¿Ok? Y se dan cuenta que cuando utilizo la forma corta hablo más rápido, ¿verdad? De hecho, es lo que más se utilizan, las formas cortas. Pero dependiendo también si a quién nos estemos dirigiendo, ¿verdad? Si nos dirigimos a un profesor, es preferible utilizar forma larga. Si nos referimos a nuestro jefe, es preferible utilizar forma larga. Si por ejemplo estamos escribiendo un libro, preferible utilizar forma larga. Si estamos escribiendo un proyecto escolar, un proyecto académico, por ejemplo la tesis, es preferible utilizar formas largas, ¿ok? Pero si no, pues se puede utilizar sin ningún problema la forma corta, que es el didn't. Didn't, ¿ok? ¿Y qué pasa con la pregunta? Pues la pregunta, el auxiliar es el que abre la pregunta. El auxiliar es el que abre la pregunta. En este caso, podremos decir, did I work? ¿Ok? Did I work? Did I work? O did I go? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? ¿Trabajaste? ¿O fuiste? ¿Ok? Aquí en la negativa, desde luego, estoy diciendo, yo no trabajé, ¿verdad? Yo no trabajé. ¿Ok? Está en pasado. Yo no digo, yo no trabajo. ¿Ok? Yo digo, yo no trabajé. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado, como les comento. Entonces, me requiere la oración en pasado. Aquí también la pregunta tiene que estar en pasado. ¿Trabajaste? O en este caso, yo trabajé, o trabajé, o fui, ¿verdad? Porque en español, pues omitimos, ¿verdad? El pronombre. Pero recuerden que en inglés no se puede omitir el pronombre. Hay momentos en los que se puede omitir, sí. Ya veremos después en qué momento se puede omitir el pronombre. Pero en estos casos aquí no puedo omitir el pronombre. ¿Ok? Por el momento yo no puedo omitir pronombres. Entonces, recuerden, el auxiliar entra en oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Y cuando ya utilizamos el auxiliar, el verbo regresa a la forma base. Mucho ojo con eso. Ahora tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, it rained, it rained, it rained. ¿Qué dice ahí? ¿O qué está diciendo esa oración? ¿Llovió? ¿Llovió? ¿Verdad? Es una oración afirmativa. ¿Llovió? Está en pasado, ¿verdad? El verbo es un verbo regular. ¿Cuál sería la oración negativa? Aquí entrarían ¿qué? Nuestros auxiliares, ¿verdad? Aquí ya entraría el auxiliar did, ¿ok? Y lo bueno de este auxiliar, y que se me olvidó decirles, es que se utiliza para todos los pronombres. Entonces aquí ya no tengo el problema de descifrar si
si es una tercera persona, si no es tercera persona, si lleva S, si no lleva S, no. Aquí todos los pronombres llevan el mismo auxiliar, did, ¿correcto? Entonces, para negar esta oración, ¿qué decimos? It didn't rain, no llovió. Y en la pregunta, ¿qué pasa? El did, ¿verdad? El did es el que va a iniciar la pregunta. Y recuerden que en inglés no tienen, ellos no tienen el signo que abre la pregunta como nosotros, ¿verdad? En español, que tenemos los dos signos, el de apertura y el de cierre de pregunta. ¿Ok? En este caso, ellos no tienen el que abre la pregunta. El que hace la función del signo es prácticamente el did, el auxiliar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Did it rain? Did it rain? Y vean cómo estoy enlazando. Hago un enlace aquí. No digo did it rain, digo did it rain. ¿Ok? ¿Llovió? Did it rain? ¿Llovió? Vamos con otra oración. John called. John called. John llamó. ¿Verdad? John llamó. Eso es oración afirmativa. Para la oración negativa, John didn't call. John didn't call. Y fíjense que el verbo regresa a su forma base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, ya cuando tenemos el auxiliar, ya no necesitamos colocar otra vez el verbo en pasado. Tenemos que regresar el verbo a su forma base. Y para la pregunta, ¿Did John call? ¿Did John call? ¿John llamó? ¿Ok? Vamos con un tercer ejemplo. Alex sent the email. Alex envió el correo electrónico. Ahora para la negación. Alex didn't send the email. Y vean cómo cambia el verbo, ¿verdad? Aquí el verbo lo tenemos en pasado y se pronuncia sent, tiene que escuchar esa T, send, y aquí es send con D, send, ¿ok? Entonces, Alex no envió el correo electrónico. Y para la pregunta, el que inicia la pregunta es el auxiliar, ¿verdad? Entonces, did Alex send the email? ¿Alex envió el correo electrónico? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, vuelve, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos los auxiliares, cuando ya utilizamos los auxiliares, el verbo regresa a su forma base. Ahora, ¿qué pasa con las respuestas cortas? Respuestas cortas, yes, no questions, que también se llaman, ¿verdad? Yes, no question. ¿Por qué? Porque simplemente podemos responder yes o podemos responder no. ¿Ok? Yes, no. Por ejemplo, did Andrés finish his report? ¿Andrés terminó su informe? Entonces, si alguien les pregunta eso, pues generalmente no damos una respuesta completa, ¿verdad? Simplemente decimos, yes, he did. Sí, él terminó. O, si no lo terminó, no, he didn't. No, él no terminó, ¿verdad? Ok, aunque también podemos utilizar el did not, que como les comentaba, es más formal. Ok, esto es más formal. Que la contracción es informal, esto es lo formal. ¿Ok? O la forma larga, forma corta. Tenemos otra oración. Did fly leave on time? Did fly leave on time? ¿El vuelo salió a tiempo?
Entonces, supongamos que yo voy en un vuelo, en un avión, ¿verdad? Y me están preguntando si el vuelo salió a tiempo, ¿verdad? Después de que ya llegué, ¿verdad? Porque en el avión no puedo sacar el celular. Entonces, después de que ya aterrizó el avión, alguien me está preguntando, oye, ¿el vuelo salió a tiempo? Entonces puedo responder, yes, it did, ¿verdad? It did, ¿ok? O no, it didn't, ¿ok? Entonces, sí, él salió, o sea, el vuelo salió a tiempo, o no, no salió a tiempo, ¿ok? Ahora, si yo les preguntara, did you understand the simple past? ¿Entendiste el pasado simple? Me gustaría que me respondieran así, ¿verdad? Yes, he did, ¿verdad? Yes, he did, ¿ok? O, si no lo entendieron, me podrían decir, no, he didn't. No, he didn't, ¿ok? Ahora, eh, preguntas usando double edge questions, que son muy importantes. En este tipo de preguntas tenemos que dar una respuesta más estructurada, ¿verdad? Una respuesta más elaborada. Es una respuesta más concreta, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta. Aquí yo no puedo decir nada más yes, no. Aquí yo tengo, de acuerdo a la pregunta que me hagan, es la respuesta que yo tengo que dar. Y para esta estructura, ¿verdad? Esta es la estructura para formular preguntas double edge question. Recordemos que el complemento puede o no puede estar, ¿verdad? Puede o no estar, no le afecta, ¿correcto? Entonces, volvemos con nuestra oración positiva. Dice, they stayed at the hotel. Se quedaron en el hotel, ¿ok? They stayed at the hotel. O, si la oración es negativa, they didn't stay at the hotel. ¿Ok? Entonces, recuerden, verbo regresa a la forma base. ¿Ok? Porque ya tenemos el auxiliar. ¿Qué pasa con la pregunta? El did es el que abre la pregunta, ¿verdad? Did they stay at the hotel? ¿Se quedaron en el hotel? ¿Se quedaron en el hotel? Si se quedaron en el hotel, podríamos responder, yes, they didn't. Sí, ellos se quedaron, ¿verdad? O, si no se quedaron, no, they didn't. They didn't. No, they didn't. No, ellos no se quedaron. Y aquí tenemos una pregunta y vamos a ver si cumple con la estructura, ¿verdad? Entonces tenemos double edge question, que es where, el auxiliar, que es did, pronombre, que es they, aquí está, y el verbo, que es stay, ¿verdad? Entonces, where did they stay? Where did they stay? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? Entonces aquí no simplemente puedo responder yes, no, ¿verdad? Tengo que dar una respuesta de acuerdo a la pregunta, una respuesta concreta. Entonces me están preguntando, ¿dónde se quedaron? ¿En dónde se quedaron ellos? Entonces, ¿qué respondo? They stayed at the hotel. ¿Ok? They stayed at the hotel. ¿Ok? Aquí también es una pronunciación como una T. They stayed at the hotel. ¿Ok? Entonces, ellos se quedaron en el hotel. Esta es la respuesta a la pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Ya las reglas de pronunciación, yo creo que en el próximo video ya vamos a ver reglas de pronunciación. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya quedado claro lo del uso de las double edge question y lo de las yes no question. Y si no pueden regresar el video, regresen el video las veces que sean necesarias. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que ahí están las respuestas.
Y bueno, pues aquí unos ejercicios que me gustaría que los hicieran. En estos ejercicios me gustaría que hicieran primero la traducción, después oración negativa, porque ya una vez que la traduzcan, pues ya va a estar la oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, o la pregunta, dependiendo, porque aquí si traducen esto, pues es una pregunta. Si traducen esto, pues también es una pregunta, ¿verdad? O oración negativa, oración negativa, oración negativa. Entonces, ¿qué me gustaría que hicieran? Primero, traducirlos. Después, hacer la oración, si falta la oración afirmativa, pues hacer la oración afirmativa. Si falta la oración negativa, hacer la oración afirmativa. Si falta la pregunta, hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Ok? La oración interrogativa. Y después de eso, pues que ustedes mismos vayan inventando sus propias preguntas double edge question. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí podrían preguntar, ¿qué no hablaban ellos? ¿Verdad? O ¿en dónde se quedaron? O ¿a qué horas llegó? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces podrían ir haciendo ahí una serie de preguntas con double edge question. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio que les pido de favor que lo hagan, porque les va a servir. Háganlos. Hagan los ejercicios. Todos los ejercicios que salen en los videos, resuélvanlos, háganlos. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, ahí en los comentarios. ¿Ok? O en la página, también ahí me pueden dejar sus comentarios. Me han dejado muchísimos más comentarios en la página que en el canal. No sé por qué, pero yo estoy a sus órdenes para cualquier duda. Y bueno, y con esto llegamos al final del video. Fue un video rápido, pero espero que les aclare muchísimas dudas para que en el siguiente video en el que nos veamos o el que nos escuchemos, ya entremos de lleno a la pronunciación. ¿Ok? La pronunciación en pasado simple de los verbos. ¿Correcto? Bueno, de los verbos regulares, sobre todo. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte sería todo. Les deseo una excelente noche y nos vemos en el siguiente video. See you later.